Bueno, nosotros a veces hablamos bien y mal de nuestra institucionalidad y bueno, es lógico. Es una tertulia. Claro. Es una tertulia. Y además, seríamos muy petulantes si insistiéramos en lo que algunos quieren insistir, en que este es un país perfecto en todas sus dimensiones, pero también tampoco es el peor del mundo. Entonces hay que andar con tiempo. Yo creo que es razonable hablar de vez en cuando de las cosas. El mejor de los imperfectos. ¿Ah? El mejor de los imperfectos. Pues ahora verás, ya que usaste esa palabra, ve qué interesante. El mejor de los imperfectos. Existe el menos peor. Un índice anual, se llama Democracy Index, índice de democracia, que lo auspicia la publicación The Economist. Y ese índice fue muy reputado. Bueno, tampoco es que como en todos esos casos ahí. Por ejemplo, todos los años sale, ya salió el del 17, porque el del 18 todavía ya están armándolo, supongo. Es un equipo muy capaz y todo. Creo que lo gira alrededor de la Universidad de Stanford, en todo caso. Creo, sí. Entonces, lo que aparece es esto. Bueno, los países se clasifican, los estados, todos los países, porque ahí no aparece Cataluña ni aparece Flandes, ¿verdad? Pero, entonces, los clasifican como full democracies, democracias completas. Flawed democracies, imperfectas, democracias imperfectas. Sí. Y entonces ahí viene y luego hay otras gradaciones. Y por supuesto, eso está armado de manera que China, Rusia, Irán quedan de últimos, porque ahí se ve el bias, ¿verdad? ¿No? Se dan de cuenta. Claro. Pero bueno, a uno le interesa siempre ver cómo manejan la cosa de América Latina. Entonces, están los full democracies, son 21 o 22, ya no me acuerdo. No. Del continente. No, del mundo. Ah. Entonces ahí alternan Noruega, Islandia, Sí, claro. Pero ahí vienen, y siempre aparecen, en el 17 aparece Noruega primero, Islandia segundo, luego Dinamarca, y ya casi como que es chillado hablar hasta claro. Nueva Zelanda. Y flawed democracies, ahí vienen, ahí está Costa Rica, pero más flawed es Estados Unidos, está más abajo, porque hay unos puntajes, de acuerdo con unos criterios, que me parece que son razonables, pero en todo caso, Costa Rica... Nosotros somos flow. Nosotros somos el de segundo pelotón, ¿verdad? Pero Estados Unidos aparece sistemáticamente detrás de nosotros. Eso me hacía pensar a mí, ¿cuántos idiotas consideran que la democracia paradigmática para nosotros es Estados Unidos? Bueno, eso es una. Sí, claro. Que nada tiene que ver incluso con el régimen representativo nuestro, Sí. institucional en el buen sentido de la palabra. En el full democracy solo un país latinoamericano aparece. ¿Cuál es? Uruguay. Claro. Sí, Uruguay. claro. Y no, bueno, y luego ahí viene, después viene, como les digo, Costa Rica aparece antes que Estados Unidos, luego aparecen más abajo, qué sé yo, todo. Lo curioso es que pongan a Uruguay full democracy cuando hayan habido gobiernos dictatoriales y militares. Claro. Mientras que en Costa Rica nunca. No, pero no, es que... No, yo sé que en el momento actual. Sí, claro. Es como una encuesta. Pero tienen ahí, yo no, lástima que no la trae porque yo imprimí esa lista, pero la otra es una de promedio de la década. Las cosas cambian ligeramente, pero Costa Rica queda casi en el mismo lugar. Bueno, en todo caso, el asunto es que el artículo que leí, digamos el informe, yo bajé el informe completo, pero un artículo que lo acompaña habla de que es una advertencia de Estados Unidos, de que cómo son exportadores de democracia si deberían pedirle asistencia técnica a todos los que están arriba. Sí, claro. Pero
Canadá aparece en los full democracies. Me parece, Eso no es país. yo no tengo nada en contra, sin embargo, a ver, es lo que hay que entrar. Hay un video que yo lo compartí, pero yo veo que a la gente aquí le importa un poco esas cosas, porque solo 3 o 4 personas. Es un video hecho en el Parlamento canadiense, que tiene una pinta muy similar, no idéntica a la del Parlamento británico. Claro. Y ahí comparece el primer ministro, es miembro del Parlamento. Y resulta que hay un asunto ahí de ética financiera que está poniendo en duda al pequeño Trudeau, a Trudeau, el hijo, el actual primer ministro. Y es formidable porque si uno puede imaginarse una sesión parlamentaria charlatanesca en el Parque de Alajuela, ahí la tiene. Vieras, no puedo no creer que un país serio, con un primer ministro que se supone serio y unos diputados que se suponen serios, participen en una chanfaina tan risible, tan estúpida. Entonces por eso da gusto, es largo. Qué raro, ¿verdad? Uno se hace ideas, idealiza esas. Pero te digo, es una sesión del Parlamento canadiense que es de las más charraleras que pudo ver en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Y yo la pasé ahí porque no concibe uno que un país de esas dimensiones, de esa seriedad, de ese prestigio, esos señores y esas señoras, porque ahí participan todos y todas, como dicen en Alajuela, hagan esa payasada. Y toditos y toditas. ¿Ah? Y claro, y además como es así. Bueno, pero Canadá no ha dejado de ser protectorado británico. No, ¿sí? Protectorado no. Pues más o menos. No. Entonces, hay una cierta dependencia. No. Constitucionalmente Canadá está independiente o más que Costa Rica. Bueno, es que Canadá es una federación constitucional, que tiene como jefe de Estado a un individuo que es a la vez jefe de Estado de Inglaterra, del Reino Unido. Bueno. Pero en lo demás, eso es muy interesante, echarle ojo, porque en América extraña. Tenemos varios así. Sí. Jamaica. Sí, por ejemplo. Jamaica, claro. Y luego recuerde que cuando pertenecen todavía al Commonwealth. Sí, Commonwealth. Ellos están unidos por una estructura. Antes era Common Rights, después se convirtió en Commonwealth. ¿Sí? Como en Jaiba. Como en Jaiba. Claro, pero está bien. El punto era ese, ¿verdad? Que dice uno, nos quejamos de lo que vemos aquí cerca. Pero si yo fuera canadiense estaría pensando lo que piensa ese psicólogo famoso, que ahora es famoso porque Google le está cortando la lengua. Jordan Peterson. Ajá. Ese es un psicólogo canadiense, profesor de la Universidad de Ottawa, creo, que es famoso y, claro, es de derechas, pero tiene unos puntos de vista muy interesantes sobre ciertas cuestiones, un detractor de Trump, a muerte, que hace una demostración racional de que Trudeau es un fraude. Mira qué buena. Coste, no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero es genial. Es que lo dijiste con tal entusiasmo. No, es que a mí me entusiasma un ver... derechista canadiense que critica a Trump es casi un izquierdista. Claro, yo no vería nada malo en eso. Pues anoche por casualidad me encontré con un ciudadano canadiense de origen balcánico. Eso era. Con que hablamos de cosas y entonces... ¿De origen qué? Balcánico. Ah, ya. Entonces, pero ciudadano canadiense. Sí. No, eso era que íbamos a hablar. Muy... Ese era el punto. Es mayor, un señor mayor, bastante mayor, muy interesante. Y resulta que
ya cuando dejamos, se me hizo muy larga la conversación para mi edad ya. Entonces, ya un poco con sueño, le hablé de este tema y le dije que Patterson había dicho eso de... Y entonces el señor, que no es nada de derecha de que está hablando, dice, lo grave es que tiene razón Patterson. En todas partes se cuecen habas, ¿verdad? Es interesante que un país como el nuestro, uno lo ve siempre puesto entre los primeros, pero a veces no es los primeros, es del segundo pelotón. Hay que acostumbrarse a que pero aún así somos el más feliz del mundo. Eso sí. Bueno. Totalmente. Eso no nos han ganado todavía, creo. Sí, no, ya la última. A pesar de gobiernos, a pesar de elecciones, a pesar de posibles nuevos gobiernos. Hay una señora que en Facebook preguntó así muy, creo que ingenuamente, me cae a mí la pregunta en mi pantalla. ¿Qué se nos hizo el país más feliz del mundo? Entonces yo le pongo. Y yo lo sigo viendo en Noruega. Y es que hay que creérselo, ¿no? Si no lo cree uno. A mí me preguntan, ¿qué piensa usted del triunfo de Fabricio? ¿Verdad? ¿Por qué cree usted que Fabricio tiene ese apoyo? ¿Verdad? Y le digo, la culpa es de don Luis Guillermo. Claro. De Luis Guillermo Solís. Sí, claro. Y entonces me contesta la señora, es muy atrevida su respuesta. ¿En qué la fundamenta? Le digo, en el obispo Melvin Jiménez no era luterano, ministro, él fue el que introdujo, el que abrió la gran puerta, es como haber quebrado una represa. Además, luterano, y no me contestó más. Además, luterano falso, como lo dijo la iglesia luterana. Sí, así es. Que por cierto, hay un comentario. No, pero se quedó, entonces no me contestó más. No, claro. Pero dije, él abrió la puerta, es como haber quebrado la grieta de la represa, se va todo el agua pero por ahí. Yo lo atribuí. Creí que ibas a tocar el mismo punto. No, eso fue una ocurrencia esa de rápida contestación. Que hizo la vicepresidenta a la Corte y que hoy sale, por cierto, en primera página. Una aclaración muy importante. Claro. Sí, porque dicen que no era de noviembre, sino que es el día anterior. Cuando se anuncia es el día correspondiente que tiene que anunciarse, no fue que el gobierno lo ocultó. No. Lo que pasa es que eso sí provocó un cisma en Consejo de Gobierno. Claro. Un cisma que casi hay renuncia de la vicepresidenta. Sí. Habría sido saludable para el país, pero bueno, yo creo que ha sido muy imprudente. Y casi hay expulsión de la ministra de Educación. Pero el problema es que, vamos a ver. Ella ha sido muy imprudente. Sí, pero claro, bueno, es que hay actitudes de la gente que dependen del papel que la sociedad les ha atribuido y ya no hay más que decir, acordate del poder donde está siempre. Sí. Entonces, hablando de los luteranos, que como digo, yo sé conscientemente que Melvin era un fraude. No, pero así lo dijo la iglesia luterana. Como luterano. Pero lo desconoció. Sí, pero entonces hay un cuento de Kolakowski, el gran escritor polaco. No, creo que no ha muerto todavía o es contemporáneo. Kolakowski escribió un libro que se llama Conversaciones con el Diablo. Estoy seguro que yo tengo ese libro. Probablemente. Conversaciones con el Diablo. Es que el título de inmediato me sonó. Es un librito. Lo que tienes que decir es que conversar siempre con el diablo, que es otra cosa. Kolakowski, recordamos que es polaco, entonces su catolicismo es indudable. Sí, claro. Pero no pone a ciertos personajes a encontrarse con el diablo. Bueno, es muy lindo, muy bueno. Pero hay uno que a mí me impresionó. De paso sería interesante conversar con el diablo. Yo quisiera poder hacerlo. Ahora, con lo que te voy a decir, tener la forma. Te lo voy a presentar. Yo creo que siempre nos acompaña en este programa, de vez en cuando está por ahí presente. Kolakowski nos da la solución para ese problema. A ver. Lutero está
Lutero. Lutero, Ajá. Martín Lutero, Sí, Martín está Lutero. en su casa, acaba de tomar un sobrio desayuno, un desayunito, y va a subir a prepararse para ir a una reunión importante. Ahí no me acuerdo cuál era. Entonces, la criada y el otro señor que le sirven lo observan con mucho respeto donde él sube las escaleras. Claro, ellos están a la espera de lo que él disponga. Entonces él va, entra al baño y empieza a prepararse. En lo que hace en el baño no se entra mucho en detalle, pero finalmente él está... Leer el periódico, un libro. Está recortándose un poquito los pelos de la cara y ya tiene el bastón listo ahí, se va a poner la chaqueta y en eso vuelve a ver y ahí está el diablo. Le ha aparecido el diablo. Se le había metido al baño. Está en el baño, el diablo. Entonces, era ¿cómo diríamos? Un fisgón. Entonces empieza Lutero su diatriba contra el diablo, ¿verdad? Es muy elocuente, que se disfruta, ¿verdad? Samueliador. Y entonces, Boyer. y ahí está. Boyerista. De pronto el narrador cambia y se va abajo donde están los criados, que se asustan todos porque oyen un escándalo allá arriba en el baño donde se tiran cosas y es un desastre y no haya que hacer porque no se atreven a subir. Y se quedan esperando, ¿qué pasó? Y en eso baja Lutero ya listo, impecable, va para su reunión con el bastón en la mano. Y entonces les dice a ellos, por favor, recojan los vidrios de ese espejo y limpien el baño y manden a comprar otro. Y se va. Le voló bastonazos al espejo. O sea, que ahí se puede interpretar. Claro. Se vio en el diablo. Claro, sin embargo, yo... Ese cuento de eso lo leí hace mucho tiempo, bastante, digamos. Aquí sucede, lo que pasa es que no se atreven a quebrar el espejo. Exacto, pero yo ahora me pongo a pensar si Kolakowski no preparó una alegoría, una parábola de lo que está ocurriendo ahora con esas iglesias que se dicen protestantes y que son verdaderamente estrafalarias. Negocios. Entonces, que Lutero lo que vio fue las iglesias protestantes falsas del futuro en el espejo. Pero bueno, Sí, claro. pero es un cuento muy interesante. Se han convertido en pequeños negocios, ¿verdad? De paso, Por sí toneladas. Inventan una especie de doctrina más o menos calcada de las otras de Lutero. Y ya está, inventan una serie de cosas, saben, seguro tienen que estudiar béisbol porque tiran ¿cómo se llama? La Biblia y la agarran por aquí y la abren así. Es una charla, se puede ser tan folclórico como se Pero quiera. un día podríamos Folclórico. pensar en cómo conversar con el diablo. Sí, Deberíamos prepararnos en un programa especial para eso, para ver cómo conversar. Cuidado, se nos aparece. Ya, y nos invitamos a tomar café. Tal vez Chelita le da una... pues es que mi primera Una memoria, Diablo. mi primera memoria de niño, Diablo. mi primera memoria del libro es esta. Yo estoy en el corredor de la casa de mi abuela, que era en alto. Perdón, el libro ese que estás No, hablando. es personal. Sí. Cuando yo trato de recordar hacia atrás en mi infancia, que es lo primero que recuerdo, es eso. Y yo estoy en ese corredor que quedaba en alto. Yo creo que todavía sigue siendo así. Yo estoy agarrado de la mano de mi abuela y viendo pasar una multitud. En el abuelo una multitud, ustedes saben cómo será, pero ¿qué pasa? Frente a la casa, procedente como de la plaza del barrio del Carmen. Va hacia el este, viene de oeste. Y esa multitud está llena de cosas como con adornos. Y no es una procesión, no estoy seguro,
Pero lo que sí sé es que dentro de esa multitud vive el diablo. Y yo lo vi. Ahora, lo que recuerdo también es esto. Eso, vea qué interesante. Para ver el diablo siendo chiquitillo había que ser diablo. No. Sí, sí, al patrono. Dije que yo estaba agarrado de la mano de mi abuela. Y Hacía diabluras, y Fernando. cuando yo vi al diablo, yo tengo muy claro que yo me sentí tranquilo porque mi abuela Con estaba... más razón. Tener agarrada la mano de mi abuela era para mí una seguridad incluso contra el diablo. ¿Ah? ¿Ves que? Sí, y esa ¿Te escena... acordás de la Y no era imagen que del tu abuela diablo? era Sí, una sí. diabla tampoco. Bueno, yo no sé, pero vamos a ver. Y estaba introduciendo al niño con el Y diablito. yo le doy muchas vueltas a eso, porque no me asusta ni me crea ningún conflicto, solo que yo quisiera tener una explicación de por qué es la más antigua de mis memorias. Absolutamente. Es como si que en ese momento mis neuronas hubieran comenzado a trabajar. O sea que mi encuentro con el diablo fue muy temprano. ¿Lo podrías dibujar, lo que viste? No, bueno, así que yo soy muy mal dibujante, ¿Pero cómo pero sí era? ¿Cómo era? era con cuernos, con... No, chica, Como se pinta. Como se pinta. Sí, claro. Tradicionalmente. Un poco escueto porque acordate que en Alajuela no había plata para comprar pintura mucha, entonces, pero bueno, era el diablo, era el diablo. Y claro, la multitud, yo no puedo identificar rostros en ella porque mi memoria estaba enfocada en el diablo. Claro, pero claro. sí, la gente caminaba como si fueran en una procesión, pero no era tal. Porque ¿cómo iba a ir un diablo en una procesión? ¿Por qué no? Era Detrás de la cruz está el era diablo. una procesión de diablos. Claro. Bueno, pues el cuento de Kolakowski, yo lo recomiendo. Es muy breve, pero de un impacto tremendo. ¿Ah? En fin. Diabluras. Sí. No hay arriba sin abajo, no hay al frente sin el lado de acá, no hay bueno sin malo, no hay diablo sin Dios, no hay Dios sin diablo. Un planteamiento. Surgieron simultáneamente. Claro, se pelearon. Sí, es como el yin y yang. No se pueden. Son Sí. una sola. Dialécticamente son una eso sola. dice, ¿cómo se llama el autor de ese libro que dice que Dios y el diablo son lo mismo? ¿Cómo se llama, hombre? Famoso el libro del italiano. ¿Cómo? Sí. Yo sé que... El que dijo que uno debería comer encerrado. Sí, Bueno, sí, exactamente. ¿Cómo se Comienza llama? con P. No, No me acuerdo. Es que lo tengo en la punta de la lengua, pero Ahorita no lo nos digo porque acordamos. me Sí, enveneno. ahorita nos acordamos. Sí. Ah, no, a ese se lo creo. Sí, bueno, No, y da una serie de explicaciones tremendas, muy consistentes, ¿verdad? Que es lo mismo, Dios y el diablo es lo mismo. Esa es la parte negra y la parte blanca. El Big Bang tuvo que haber creado las condiciones materiales y energéticas para que aparecieran los protones y los neutrones, ¿no? Sí. Ok, Sí, ahí está. claro. Dice que hay que aterrizar. Bueno, a ti.